Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Con un vehemente discurso en el Senado de la República, el ministro del Interior denunció que los actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo podrían ser billonarios. El ministro reconoció la responsabilidad política del gobierno, pero dijo que ni el presidente ni sus ministros son cómplices de Olmedo López. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En un duro pronunciamiento, el alto comisionado de paz, Oti Patiño, dijo que le pedirá al presidente que de inmediato suspenda el cese el fuego con aquellos frentes del ELN que reinicien la práctica del secuestro. También dijo que le va a recomendar a la delegación de paz del gobierno con esta guerrilla que espere hasta que termine el 6º Congreso para saber si le van a apostar a la paz o a la guerra. Mañana se conocerá la posición oficial del gobierno frente a la reunión prevista en Caracas con esta guerrilla el 20 de mayo para la firma del primer punto de la agenda sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Superintendencia de Salud intervino forzosamente la Subred Centro Oriente de Bogotá con el argumento de que halló más de 30 deficiencias que, según el superintendente, ponen en riesgo a los usuarios. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Actriz de cine para adultos Stormy Daniels testifica en el juicio por dinero secreto contra Donald Trump. La red social TikTok demanda al gobierno de Estados Unidos. Alerta en Oklahoma por tornados que dejan una persona muerta. Israel anuncia que toma el control de la frontera entre Rafah y Egipto. Durante una nueva jornada del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la actriz porno Stormy Daniels dio detalles de cómo lo conoció y de la cita que tuvieron en un hotel. Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos que está en el centro del caso de Donald Trump, subió al estrado este martes en el juicio del exmandatario de Estados Unidos. Durante el interrogatorio de la fiscalía, Daniels detalló su presunto encuentro sexual con Trump en el año 2006 y guió al jurado sobre el pago de $130,000 por su silencio realizado por el exabogado de Trump, Michael Cohen, poco antes de las elecciones del 2016, por lo que los abogados de Trump la presionaron sobre su credibilidad en múltiples intercambios tensos. Asimismo, el exmandatario afirmó que el espacio de hoy fue muy revelador. A very revealing day. As you see, their case is totally falling apart. They have nothing on books and records, and even something that should bear very little relationship to the case. It's just a disaster for the DA. Daniels regresará al estrado el próximo jueves para continuar con el juicio por dinero en secreto en Nueva York. La red social TikTok y su empresa matriz china ByteDance demandó al gobierno de los Estados Unidos para intentar evitar la posible prohibición de la plataforma en ese país. TikTok, una de las plataformas más famosas a nivel mundial, se resiste a ser prohibida en el país norteamericano, por lo que ha demandado al gobierno estadounidense con el fin de bloquear la ley que podría prohibir la red social en todo el país. Esto se debe a que el mes pasado la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley con el que busca la prohibición a nivel nacional de la popular aplicación de video si su propietario con sede en China no la vende, argumentando que esta red social es utilizada por el gobierno chino con fines de espionaje. La demanda presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington argumenta que la ley protegerá a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros violan las protecciones constitucionales de la libertad de expresión. TikTok tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses. Autoridades de Estados Unidos declararon la alerta por tornados en Oklahoma. Al menos una persona murió debido a este fenómeno.
El Servicio Nacional de Meteorología estadounidense declaró que el estado de Oklahoma, en la zona sur central de Estados Unidos, está en alerta por los grandes tornados. La ciudad de mayor riesgo es la población de Barstow y sus alrededores, donde las autoridades reportaron un muerto y alertan que se producirán nuevos fenómenos de este tipo en los próximos días. We have had significant damage to a large portion of the town. We did have one fatality so far. La situación actual en Oklahoma es de tormentas severas y granizos acompañados de la proliferación de tornados. Casi 13 millones de personas corren el riesgo de sufrir algunos daños por los tornados y las tormentas que se van a producir por el resto de esta semana. El presidente Joe Biden condenó el feroz aumento del antisemitismo en Estados Unidos y en el mundo. El presidente demócrata ratificó su apoyo incondicional a Israel. En un discurso sobre el antisemitismo pronunciado en el Capitolio, el mandatario estadounidense Joe Biden se refirió a las protestas que han sacudido los campus universitarios en las últimas semanas en contra de la guerra que se lleva a cabo en Gaza entre Israel y Hamas. I understand people have strong beliefs and deep convictions about the world. In America, we respect and protect the fundamental right to free speech, to debate and disagree, to protest peacefully and make our voices heard. I understand that's America, but there is no place on any campus in America, any place in America, for anti-Semitism or hate speech or threats of violence of any kind. El mandatario agregó que ve el miedo y el dolor de la comunidad judía. Además, les asegura que como presidente no están solos, ya que ellos pertenecen al país. Además, que Israel tiene su derecho a existir como Estado judío independiente. En una operación limitada, el ejército de Israel tomó el control del cruce fronterizo de Rafah con Egipto. Entre tanto, las negociaciones para una tregua tambalean. Horas después de que el ejército israelí ordenara evacuar a 100.000 palestinos de Rafah, los militares lanzaron varios ataques en el este de la ciudad, abatiendo 20 milicianos y dejando a más de 100 civiles heridos. Luego de horas de bombardeos, las fuerzas israelíes confirmaron haber tomado el control de la frontera de Rafah con tanques. Estos ataques ponen las negociaciones de tregua en la cuerda floja, puesto que el funcionario de Hamas advierte que no habrá acuerdo de alto al fuego si continúa la agresión israelí contra Gaza. إذا استمر العدوان فلن يكون هناك وقف إطلاق نار لأن الإسرائيلي هو الذي يهاجم وهو الذي يطلق النار ومن الطبيعي أن ترد المقاومة على هذا العدوان وأن ترد دفاعا وأن ترد من أجل دحر الاحتلال. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que poner fin a la guerra ahora mantendría a Hamas en el poder y no lo puede permitir. אבל בעוד שישראל הראתה נכונות זו, החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. Mientras tanto, continuarán aumentando las muertes de los palestinos. El Ministerio de Salud gazatí ha elevado a 34.789 la cifra de fallecidos, la mayoría de ellos niños y mujeres. En Berlín, las autoridades desalojaron a cientos de estudiantes pro-Palestina que habían ocupado un patio de la Universidad Libre del país. En medio del desalojo, los manifestantes colocaron unas 20 carpas y formaron una cadena humana alrededor de ellas. La mayoría de los estudiantes tenían el rostro cubierto con tapabocas y llevaban los tradicionales pañuelos palestinos o kufiyas en la cabeza, coreando consignas como "Viva, viva Palestina". Los administradores del centro educativo dijeron en un comunicado que los manifestantes habían rechazado cualquier tipo de diálogo y que por ello habían tomado la decisión de llamar a la policía para desalojar el campus. Y aumenta en Brasil la emergencia por las inundaciones. Las autoridades reportaron más de 90 personas muertas y 130 desaparecidas.
Más de 46.000 personas han sido rescatadas y unas 150.000 han tenido que desalojar sus hogares por el peligro de las crecidas y los ahogamientos en el estado de Río Grande del Sur. Las inundaciones han destruido carreteras y puentes en varias ciudades, provocando deslizamientos de tierra y dejando un rastro de destrucción. Por su parte, la Fuerza Aérea brasileña avanza en los rescates de las personas atrapadas con helicópteros, como fue el caso de esta persona de la tercera edad, quien se encontraba en el área metropolitana de Porto Alegre. Las cataratas de Iguazú, que limitan con Brasil y Argentina, también se han visto afectadas por esta temporal, ya que el agua de las cascadas triplica el ritmo habitual, de 1,5 a 3,6 millones de litros de agua por segundo. Hasta el momento, las autoridades reportan que las lluvias se han cobrado la vida de 90 personas y dejan a más de 130 desaparecidas en el extremo sur del país. Incendios forestales devoran los cerros de Valle de Bravo en México, una de las ciudades más turísticas del país. Centenares de brigadas combaten 5 incendios ubicados en la zona donde las autoridades sospechan que el fuego fue intencionado. Estas conflagraciones han calcinado unas 63.000 hectáreas. Al iniciar su quinto periodo como presidente de Rusia, Vladimir Putin aseguró que los intereses de seguridad del país seguirán estando por encima de todo. Vladimir Putin inició este martes su quinto mandato como presidente de Rusia con la opulenta ceremonia de toma de posesión en el Kremlin, con la cual asegura otros 6 años en el cargo. El mandatario agradeció a los participantes de la operación militar especial en Ucrania y a los residentes de las zonas ocupadas. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России. El mandatario también señaló que Rusia estará dispuesta a fortalecer las relaciones con todos los países que puedan ser sus socios. Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. И защищать Конституцию Российской Федерации. Ya en el cargo durante casi un cuarto de siglo, el nuevo mandato de Putin no expirará hasta el año 2030, cuando será constitucionalmente elegible para postularse nuevamente. La NASA canceló el lanzamiento de la primera misión tripulada de la compañía Boeing. Según la agencia espacial, se registraron fallas en una de las válvulas del cohete lanzador Atlas V, sobre el que se encuentra montada la nave Starliner, en la que iban a viajar 2 astronautas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó ante el Congreso una reforma a una ley con el fin de remover del cargo a la fiscal general y a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argüeta, cuyo periodo culmina oficialmente en 2026. El mandatario indicó que lo que se busca es preservar la autonomía de la entidad y un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del pueblo y de la Constitución que le han confiado. Arévalo recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos. Científicos asiáticos presentaron el primer robot humanoide chino totalmente eléctrico. Este tipo de robots son similares a los seres humanos y puede que en unos años puedan estar presentes en cualquier hogar o negocio para la realización de todo tipo de tareas. En Pekín presentaron el primero totalmente eléctrico. Su nombre es Tiangong y puede alcanzar los 6 km/h. Tiangong mide 1,63 centímetros y pesa 43 kilos y gracias a su diseño puede desplazarse de forma estable. Está equipado con varios sensores de percepción visual y tiene una velocidad de procesamiento de 550 billones de operaciones por segundo.
También está equipado con unos sensores de fuerza de 6 ejes de gran precisión para proporcionar una retroalimentación de fuerza precisa. Su movimiento de carrera natural se logra con un nuevo método para enseñar los movimientos de un robot humanoide. Puede subir pendientes y escaleras sin ayuda visual, lo que destaca su capacidad de adaptación a condiciones variables. Además de que ha demostrado una gran adaptación al modificar su forma de andar para recuperarse de caídas o tropiezos. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Una crisis total estalló hoy en el Partido Verde al producirse la renuncia de 2 de sus fundadores, como son el exalcalde Antanas Mockus y la exalcaldesa Claudia López. El señor Sneider Pinilla es subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos. Le habría dado una importante suma de dinero a la consejera Sandra Ortiz para que se lo entregara al presidente del Congreso, Iván Name, para asegurar la aprobación de las reformas del presidente Petro. Tenemos comunicación con la exalcaldesa doctora Claudia López, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Cambridge, donde se halla en la Universidad de Harvard, donde adelanta estudios de posgrado. Doctora Claudia, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿A qué se debió inicialmente su decisión de renunciar al Partido Verde? Querido Yamil, un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues Yamil, yo me vine a estudiar, a aprender. Tú sabes que la academia siempre ha sido una de mis labores favoritas. Pero de las cosas que uno se entera aquí todos los días y que ustedes comentan, pues es un escándalo tras otro. Decidimos renunciar con el exalcalde Antanas Mockus porque los dos llegamos con mucha ilusión, con la ola verde, con sus banderas de la educación, de la lucha contra la corrupción, de la cultura y el cambio cultural. Y a lo largo de algunos años, pues logramos ser parte del partido y enarbolar esas banderas y honrar la confianza de la ciudadanía. Pero desafortunadamente, el Partido Verde terminó cooptado por una minoría de política tradicional y petrista que se ha ido a favorecer al gobierno, como ustedes lo han denunciado, aparentemente a cambio de puestos y contratos. Y por supuesto, la justicia tiene que aclarar estos hechos y serán ellos, no nosotros, los que determinen las responsabilidades y apliquen las sanciones judiciales. Pero a los líderes nos corresponde liderar con el ejemplo. Y la lucha contra la corrupción es una bandera real de nuestras vidas, de la de Antanas Mockus y la mía, y todos los que hicimos parte de la Ola Verde. Y no podemos permitir ni cohonestar, ni estar en el mismo lugar donde todos los días sale un escándalo tras otro. Yo lamento mucho que el Partido Verde, que fue el partido de la Ola Verde, haya terminado cooptado por una minoría de política tradicional y petrista que lo ha usado para beneficiarse de puestos y contratos. Para eso no es el Verde. Lo que queremos decirle al país con esta renuncia que hemos presentado ayer en su carta a Antanas Mockus y yo con la mía, es que el Partido Verde ya no nos representa, dejó de representar la Ola Verde, dejó de ser el partido de la educación y de la lucha contra la corrupción, y por eso nos vamos. Como llegamos, nos vamos a seguir siendo parte de la ciudadanía, y desde ahí, desde la ciudadanía donde siempre hemos estado y a la que pertenecemos y nos debemos, seguiremos enarbolando las causas en las que verdaderamente creemos. Pero, a ver, mire, doctora Claudia, ¿qué fue, en su opinión, lo que provocó semejante desastre que usted menciona en el Partido Verde? Pues yo no creo que sea tampoco una cosa coyuntural, es una cosa que viene hace mucho tiempo atrás. Digamos que quienes han estado a la cabeza del Verde, en el Verde, los de la Ola Verde siempre hemos sido mayoría ante la ciudadanía en la votación, pero dentro del Verde el partido y el aparato como tal siempre ha estado controlado por los fundadores del Verde, que fueron Carlos Ramón González, que ha sido su director toda la vida, que pues es amigo de Petro, con él se fue a la guerrilla, con él hizo la paz, y hoy pues se fue con él al gobierno, y eso es comprensible, digamos.
Pero Carlos Ramón y ese sector del Verde pues siempre ha jugado un papel, digamos, de garante de las diferentes tendencias del Verde, pero una vez se jugó por Petro desde el 22, se fue a su gobierno, pues lo que ha hecho es obstruir que el Verde sea independiente, un reclamo que vienen haciendo Catherine Juinao, Catherine Miranda, Angélica Lozano. Nosotros somos independientes del gobierno, cuando encontremos algo positivo lo apoyaremos, pero no podemos estar allí ciegamente cuando están ocurriendo tantas cosas de sectarismo, de división y ahora, como ustedes lo han denunciado, de corrupción. Y ahora lo que nos enteramos es que no han permitido que el Verde se declare independiente, justamente porque unos pocos, como Carlos Ramón González o Iván Name, lo que tienen es pactos de puestos, contratos, platas con el gobierno. Y pues eso es inadmisible. Los límites éticos, Yamid, no se cruzan. Los recursos públicos son sagrados. La corrupción no se conecta y mucho menos se ejerce. De manera que eso hizo absolutamente imposible. Una cosa son las diferencias ideológicas, las diferencias de opiniones sobre las reformas, y otra cosa es que se crucen límites éticos y de corrupción, como pasa cada vez más dentro del gobierno. De manera que por eso dejamos el Verde, porque el Partido Verde ya no es el Partido de la Ola Verde. Y yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa, que no haya duda, que no haya ambigüedad, que no haya tibieza. Con la corrupción no se conecta, nunca lo haremos. Y así como llegamos con la ilusión de la Ola Verde, nos vamos porque el Partido Verde terminó cooptado por una minoría de política tradicional y petrista. ¿A usted qué le parece que quiénes son o qué fue lo que provocó esta crisis en el Partido Verde? Eso que te acabo de mencionar, digamos, que siempre las mayorías del Verde han estado en la Ola Verde y en el voto de confianza que nos han dado los ciudadanos con mucha generosidad. Con Antanas estuvimos en el Congreso, primero estuve yo, luego llegó él, y honró las banderas, porque Antanas es Antanas y por eso llegamos con él. Cuando ambos estuvimos en la alcaldía, honramos la confianza ciudadana, hicimos el cambio cultural, sacamos adelante la educación. En mi caso, me tocó una situación muy difícil, salvar a Bogotá del COVID, de la pobreza, del desempleo, sacar el metro adelante, las obras, devolverle a la ciudad trabajo y rumbo. Pero es insostenible un partido donde las mayorías ciudadanas somos de la Ola Verde y las minorías petristas y de política tradicional usan el nombre del Verde para hacer negociados de puestos y contratos. Eso es insostenible. Y nosotros, Yamid, no tenemos ningún aferramiento al poder, ni al partido, ni al cargo. Nosotros somos ciudadanos. Yo soy la hija de una familia humilde, una maestra. Yo he salido adelante en la vida estudiando, trabajando duro, siempre con total transparencia, defendiendo las causas en las que creo. De manera que la Ola Verde, nos vamos porque ese partido dejó de ser el partido que nos representa y porque no estamos aferrados a poder, ni a puesto, ni a partido alguno. Mire, doctora Claudia, una pregunta que puede parecer absolutamente elemental. ¿Qué va a hacer usted? Yamid, yo estoy aquí muy juiciosa estudiando. Tengo la fortuna de tener una beca todo el año de la Universidad de Harvard, en un programa de liderazgo maravilloso, con 45 personas extraordinarias del mundo empresarial, del mundo de sectores de ONGs, donde estamos estudiando los temas de la democracia, los desafíos de la inteligencia artificial, cuáles van a ser los trabajos y la educación que necesitan nuestros jóvenes en el siglo XXI, donde estamos discutiendo el cambio climático y cómo podemos aprovechar y desarrollarnos y poder ser la potencia de las energías limpias, no solo Colombia, sino toda América Latina. Estoy estudiando y estoy aprendiendo y estoy teniendo unas conversaciones increíbles con gente maravillosa, con profesores extraordinarios que nos permiten aprender de los temas que son el desafío de Colombia, América Latina y del mundo, y voy a seguir en eso todo el año. Pero, por supuesto, aunque estoy estudiando, pues nunca voy a permitir que un hecho tan grave como un hecho de corrupción pase y simplemente esperar a que pase la noticia y decir que como no estoy en Colombia no asumo la responsabilidad. No. Antanas y yo siempre hemos estado cuando nos han necesitado, cuando la ciudadanía nos ha necesitado, siempre hemos estado ahí para levantar nuestra voz, para apoyar lo que está bien y para rechazar de manera enfática lo que está mal. Y cuando se cruzan límites éticos, cuando se violan la confianza de la ciudadanía, cuando se conecta la corrupción como lo han hecho algunos del Verde, pues lo decimos con toda claridad. No nos representa ese partido y nos vamos. Mire, doctora Claudia, cuando uno se encuentra en el exterior, es cuando ve mucho mejor, mucho más imparcialmente
las cosas que pasan en Colombia. En consecuencia, le pregunto, para que me responda, por favor, después de comerciales, ¿cómo ve usted a Colombia desde el exterior? Doctora Claudia, la pregunta, ¿cómo se ve Colombia desde Cambridge, desde Harvard? Pues Yamid, se ve de una manera agridulce, diría yo. Lo primero que uno ve es pues, este manoseo tan asqueroso que ha hecho el gobierno de Petro de la ilusión del cambio de Colombia. En 2 años y medio dilapidó la ilusión de cambio de Colombia, se dedicó a la peleadera, al sectarismo, a la división, a la corrupción. Y mi impresión, Yamid, es que francamente el presidente decidió acabar su propio gobierno. Como que se sentó con su equipo en su casa y dijo, esto del gobierno salió mal, y se dedicó fue a hacer campaña. A mí me impresiona esta semana pues que he estado especialmente atenta por todos estos sucesos que nos llevaron a tomar la decisión de renunciar del Verde. Y veo con dolor, Yamid, cómo asesinaron a 6 de nuestros soldados en Cauca, porque no llegaron los apoyos a tiempo. A sus madres y a sus familias, mi afecto y mi solidaridad y mi gratitud por el sacrificio que hacen sus hijos. La Mojana, mientras tú y yo conversábamos, estaba inundada en Sucre. ¿Y dónde estaban el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el presidente ayer? ¿Estaban atendiendo la emergencia de La Mojana? ¿Estaban por lo menos consolando a las madres que acaban de perder a sus hijos? No, estaban en una tarima en un barrio al sur de Bogotá haciendo politiquería y campaña. Eso es inadmisible, Yamid. Para eso no era el cambio no era para el sectarismo, el cambio no era para la corrupción, el cambio no era para dedicarse a hacer campaña y politiquería mientras el país se hunde literalmente, entre la inseguridad crece, los jóvenes y los empresarios se van porque no ven futuro, las madres están angustiadas de qué va a pasar con sus hijos en la policía o en el ejército, la ciudadanía vive en zozobra y en incertidumbre. Y todo el mundo en el sistema político vive agarrado. Y creo, y lo digo con todo respeto, Yamid, que incluso los medios, claro, porque el presidente pues, es una figura y obviamente hay que cubrir lo que él diga, pero creo que no podemos caer en la trampa, y desafortunadamente hemos caído un poco, en que el debate se vuelve el tuit del día del presidente, si lo escribió bien o lo escribió mal, o la grandilocuencia que se le ocurre al presidente. Los problemas de Colombia hay que atenderlos y las soluciones hay que acordarlas. Y el debate público y la cobertura de los medios no se puede volver el tuit del día y la grandilocuencia que se inventa el presidente cada día. A mí me impresiona, por ejemplo, cómo todo el mundo ha caído en el debate del supuesto golpe blando y la constituyente de la que se la pasa hablando el presidente. Nada de eso va a pasar, David. Tú y yo y todos sabemos que nadie le está tratando de hacer un golpe al presidente, ni blando, ni duro, ni de ningún tipo. Y que la constituyente no se puede hacer porque el presidente no cuenta con las mayorías ni en la rama judicial, ni en la rama legislativa, ni en la ciudadanía para ser una constituyente. Y sin embargo, de eso se la pasa hablando todo el mundo, como si fuera a pasar. Cuando es tan obvio que el presidente se la pasa hablando del golpe blando y la constituyente para tener a todo el mundo engarzado en esa discusión, para evadir la discusión de lo que de verdad está pasando, de la politiquería, de la corrupción, de que le dan plata al uno, plata al otro, compran aquel, se pelean con este otro. O sea, focus, que este gobierno va a pasar, Yamid, y Colombia va a quedar. Y como va a quedar maltrecha. Y tenemos también, Yamid, que aprender de las lecciones del pasado. Por andar en esa inquina y en esa mezquindad entre personas que compartimos lo fundamental, la decencia, la lucha contra la corrupción, el respeto por la inversión privada, por la generación de empleo, la preocupación legítima por la desigualdad social, que claro que tenemos que cambiar y mejorar. Por andar en esos codazos entre quienes compartimos principios fundamentales, fue que se colaron 2 populistas a la segunda vuelta. Y en el 2022 no tuvimos muy buenas opciones, la verdad. Quienes votaron por Rodolfo, con frustración hoy ven que votaron por alguien que terminó condenado por corrupción. Y quienes votamos por Petro, hoy vemos cómo se hace un manoseo asqueroso de la ilusión de cambio que se supone representaba. De manera que tenemos que aprender a encontrar lo que nos une, a tratarnos con respeto, a hacer acuerdos con respeto y profundos para solucionar los problemas de Colombia, en vez de que
por estar a codazos entre la gente que de verdad cree en la democracia, en las instituciones y en la transparencia, se vuelvan a colar populistas que utilizan la legítima ilusión de cambio de la ciudadanía para continuar haciendo corrupción. Mire, doctora Claudia, si la molesta la siguiente pregunta, le presento excusas anticipadas. Lo que usted está haciendo no es lo que el presidente llama golpe blando. Pero, Yamid, o sea, reflexiona sobre lo que me acabas de preguntar. ¿Desde cuándo conversar y controvertir en una democracia es un golpe? Si una democracia es libertad de expresión, es debate público, es hacer acuerdos sobre lo fundamental. ¿Cómo legitima semejante invento del presidente? ¿Tú, Yamid, haces esta sección y estas entrevistas para hacerle un golpe al presidente? Le pregunto yo. Y yo te devuelvo la pregunta. No. Esta entrevista y lo que tú haces en tu trabajo periodístico todos los días no es ningún golpe de nadie, es tu trabajo. Es contar lo que pasa, contarlo con objetividad, darle voz a las diferentes versiones de un mismo tema para que la gente tenga la información veraz de lo que está pasando. Ese es tu deber. El deber de los ciudadanos es respetar la ley, sacar adelante a sus familias, y hacer un gran esfuerzo todos los días. El de los empresarios es generar empleo, pagar sus impuestos con transparencia. Montarse y dejarse montar y dejarse llevar del tuit del día, de la invención de la constituyente, la invención del golpe blando. Nadie está haciéndole un golpe al presidente. El único que se está haciendo un autogolpe todos los días, pegándose un tiro al pie, es el propio presidente. Porque en vez de gobernar y solucionar los problemas del país, se la pasa en tarima, echando discursos, echándole puya a todo el mundo, en vez de solucionar los problemas. Cuando los problemas no tienen presidente que los lidere y los solucione, se crecen. Y eso es lo que está pasando. Se está creciendo la inseguridad, no solo en el Cauca, sino en muchas regiones de Colombia. Se está creciendo el Clan del Golfo, se están creciendo el ELN y las disidencias de las FARC. Y eso es muy peligroso para Colombia, porque la historia de Colombia, Yamil, la historia reciente de Colombia, nos enseña que cuando el Estado no se toma en serio la seguridad y la justicia, no fortalece la acción legítima de la fuerza pública, se crecen los actores ilegales y nos generan unos ciclos homicidas y de violencia brutales. Ya la academia colombiana y muchos de los académicos que estudian temas de seguridad y justicia en universidades de Estados Unidos lo están advirtiendo. Colombia se está exponiendo a otro ciclo de violencia homicida por no enfrentar a los grupos armados ilegales, al crimen organizado. Nos tenemos que tomar ese, que es el problema de verdad, no el tal golpe blanco. Ese es un problema inventado, eso no existe sino en el discurso del presidente, para atender a todo el mundo hablando de eso, en vez de atender los problemas reales. Los problemas reales de los jóvenes y de los empresarios que se están yendo porque hay incertidumbre, porque no saben si va a ser así la regla o no va a ser así la regla. Porque los jóvenes no ven futuro. ¿Dónde está la educación y el trabajo de hoy para sacar a sus familias adelante? De manera que eso es lo que yo veo desde afuera. A todo el mundo consumido por el Twitter y la grandilocuencia del día del presidente, en vez de estar enfocados trabajando en las soluciones de los problemas de Colombia. Cuando usted regrese a Colombia después de sus estudios en Harvard, doctora Claudia, ¿va a hacer política de oposición? Yo la verdad creo que esa oposición la están haciendo miles de personas que les corresponde hacer eso, que están hoy en el Congreso, que están haciendo un control político riguroso. Yo me siento bien representada por nuestras representantes Catherine Miranda, Catherine Juinado, por Angélica Lozano. Yo creo que están haciendo un control político riguroso. Yo quiero concentrarme en las soluciones, Yamil, en las soluciones. Toda América Latina, toda sin excepción, tiene un gran desafío con el crimen organizado, con la impunidad en la rama judicial, que no es capaz de juzgar ni a los ladrones ni a los narcos. Los jóvenes necesitan soluciones de educación y trabajo del siglo XXI. Si aquí va a salir todos los días, en MIT nos muestran cómo va a ser la inteligencia artificial. Y la cantidad de trabajos que va a reemplazar, también va a crear otros. Pero no estamos preparando a los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios de Colombia, ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, yo realmente estoy aquí es para aprender las soluciones a la impunidad, a la inseguridad,
a los desafíos y oportunidades que va a traer la inteligencia artificial y la revolución tecnológica en el siglo XXI, al cambio climático. Colombia y toda América Latina puede ser la gran potencia mundial de energía limpia, porque tenemos sol todo el día, pues todo el día, durante el día, 365 días del año. Eso no ocurre, ni aquí en Estados Unidos ni en Europa, porque aquí tienen estaciones. En cambio, nosotros tenemos sol los 365 días del año. Las zonas del Caribe colombiano tienen de los mejores vientos del mundo para hacer energía eólica. Y todo eso está pasando derecho. Esas oportunidades no se están aprovechando por andar en el Twitter del día, en si el presidente dijo A, dijo B, si se inventó la constituyente, si se inventó el golpe, si se cortó el pelo, si no se cortó el pelo. No, Yamid, Colombia es mucho más que eso y nos necesitan muchos temas, muchos más serios que esos. De manera que yo los invito a que nos concentremos en las soluciones, en proteger a la clase media y a las familias colombianas, en fortalecer la fuerza pública, en recordarle a la justicia que su deber es combatir la impunidad y que tiene que tomar cartas en ese asunto. Esas son las soluciones en las que nos tenemos que encontrar. Mire, doctora Claudia, usted acaba de decir, aquí estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo para hacer qué, doctora Claudia? Para contribuir con las soluciones. A mí me encanta la academia y yo creo que esa es de las mejores decisiones que yo he tomado en la vida. Yo hice un máster en administración pública y en política urbana y eso me sirvió mucho para hacer la alcaldía, para hacer el plan de ordenamiento territorial, las manzanas del cuidado, para construir el metro, para sacar adelante esa inversión enorme que hicimos en obras que continúan, en colegios que se continúan inaugurando, en obras que se continúan inaugurando. Luego hice un doctorado en ciencia política y eso me ayudó profundamente para entender por qué tenemos que construir Estado, instituciones que de verdad protejan a la gente, que de verdad recauden impuestos y no se los roben, sino que los inviertan en la calidad de la educación, en la infraestructura que necesitan los empresarios, en la educación que necesitan los jóvenes, en la protección que necesitan las mujeres. De manera que los desafíos del mundo son enormes. La complejidad de los temas, del cambio climático, de la inteligencia artificial, de sus implicaciones, de los desafíos a la democracia. Aquí están estudiando eso en Harvard. ¿Cómo logramos que entre tanto cambio e inestabilidad que va a generar las nuevas tecnologías o el desafío del cambio climático y las consecuencias de migración que ya está generando en el mundo, que eso no genere tensiones que terminan acabando con la democracia, eligiendo populistas que apelan al miedo? De manera que las soluciones hay que estudiarlas con cuidado, hay que consultarlas con la gente, hay que escuchar a las regiones, a sus liderazgos, a sus intelectuales, a sus empresarios. Y eso es lo que estoy haciendo y lo disfruto mucho. Me quiero dedicar a eso y quiero contribuir a soluciones concretas, viables, posibles, que requieren de acuerdos sobre lo elemental para sacar adelante a Colombia. Un gran pensador, doctora Claudia, escribió esta frase: si usted tiene ideología, defiéndala. Si no es capaz de defender sus ideas, dedíquese a vender helados. Usted va a regresar con la idea de defender sus posiciones. Siempre lo he hecho, Yamide. Yo empecé con la 7ª papeleta cuando tenía 18 años, defendiendo nuestra democracia, y sacamos la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91, que hoy miro hacia atrás y digo, es el acuerdo más importante que ha hecho Colombia en los últimos 40 años. Y lo pudimos hacer, a pesar de las bombas del narcotráfico, a pesar de la inestabilidad, a pesar de tener un Estado tan débil, un régimen bipartista tan cerrado. Y luego avanzó la democratización y luego logramos tener más descentralización, pero ahora tenemos que pensar en una nueva descentralización. Y luego logramos desmovilizar los paramilitares y desmovilizar las FARC y mejoró la seguridad. Y luego eso se ha ido quedando un poco relegado y no podemos dejar que eso se quede relegado. No podemos dejar, porque el crimen organizado, ellos sí, no pierden un minuto. Ellos no están debatiendo en Twitter.
El crimen organizado está reclutando jóvenes, ganando plata y atormentando a los colombianos. Mientras el resto del mundo está viendo qué Twitter pone y cómo se hace zancadilla el uno con el otro. Y el gobierno está traicionando la ilusión de cambio con corrupción. De manera que mi vida siempre ha sido estar con la ciudadanía, aprender con rigor. Yo conozco el valor de la educación, por eso la defiendo tanto y he luchado por ella para los jóvenes de Bogotá y de Colombia. Porque sí, creo que las cosas no se pueden hacer ni con solo ilusión, ni con ideología, sino sobre todo con soluciones probadas. Otras partes del mundo han tenido desafíos parecidos y los han podido superar. Aprender con humildad de los demás, escuchar con humildad a los intelectuales colombianos, a los empresarios, a los líderes sociales de Colombia, aprender de ellos, de sus regiones, de sus necesidades y también de las soluciones que han avisorado y que han logrado sacar adelante y que a veces no se ven. Yo creo que construir ese conocimiento y esa acción colectiva es lo que nos va a sacar adelante y no me preocupa la mecánica política ni los partidos, no estoy aferrada a eso. Eso no importa, lo que importa son las soluciones rigurosas, serias, estudiadas y construidas con la gente para Colombia. Y claro, honrar la confianza de la gente en vez de hacer lo que está haciendo el gobierno, que es deshonrar esa confianza. Mire, doctora Claudia, primero, hablar con usted no es fácil, porque usted dedica... Usted está dedicada a sus estudios. No, lo contrario, Yamil. No, siempre hemos tenido una conversación muy amena. Está usted dedicada a sus estudios. Quisiera pedirle un favor. Quisiera seguir conversando con usted, pero el tiempo por hoy se nos agotó. Quisiera grabar conmigo ya el programa para transmitir mañana sobre la situación que estamos viviendo. Con mucho gusto, Yamil. Te agradezco mucho la generosidad. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, con la doctora Claudia López los espero mañana a esta hora. Mientras tanto, que tengan ustedes una feliz noche. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Gobierno denuncia más actos de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos. Caso de los carrotanques en La Guajira es apenas la punta del iceberg, dice ministro del Interior en Senado. Explosiva sesión en el Senado. Oposición pide suspender trámite de reformas por corrupción en el gobierno. Revelan chats entre el presidente de la Cámara y ex subdirector de Unidad de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla. No recibí dineros ilícitos, dice Iván Name, presidente del Congreso. Olmedo López se robó la plata, dice su sucesor. Comisionado de Paz pide suspender cese al fuego. Se agrava emergencia por ruptura del dique. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció esta noche la responsabilidad política del gobierno en el nombramiento de Olmedo López y denunció que los actos de corrupción en los que incurrió el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo podrían comprometer billones de pesos. Sorprendió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque la plenaria del Senado lo oyó hablar como nunca lo había hecho, con ese tono tan vehemente. Defendió las actuaciones del gobierno de Gustavo Petro y dijo que Olmedo López y Sneider Pinilla son unos bandidos corruptos que tienen una estrategia definida por parte de dos abogados hermanos para buscar beneficios jurídicos inculpando a personas del alto gobierno que nada tienen que ver en hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La plenaria del Senado, que se tomó por cuenta de los actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, fue testigo del airado discurso del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en defensa del gobierno. Dijo que hay una responsabilidad política directa del presidente y del gabinete en el nombramiento de Olmedo López. Pero que Olmedo López nos genere esa responsabilidad política no significa que ni el gobierno, ni el presidente, ni sus ministros son cómplices de Olmedo López. Y el ministro del Interior fue más allá. Dijo que lo robado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es apenas la punta del iceberg. Su contratación se concentró en 2 departamentos de Colombia. Y no fue poca. No fue poca. Hemos encontrado que solo en el año 2024 se le entregaron CDPs por cerca de 2 billones de pesos.
y elevó el tono cuando dijo que nunca ha ofrecido un puesto o plata a cambio de un voto para aprobar las reformas del gobierno Petro. Señores senadores, yo he sido el responsable político aquí en esta plenaria y mirándole a los ojos a todos, especialmente a los senadores de la oposición, les pregunto, ¿alguna vez a alguno de ustedes yo le he ofrecido un centavo por votar alguna de las reformas? La intervención del ministro Velasco en la plenaria duró 15 minutos. Por los actos de corrupción descubiertos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el gobierno prepara un paquete de medidas internas para combatir la corrupción, según anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Dice el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que el gobierno nacional reconoce los actos de corrupción ocurridos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que posiblemente hayan permeado otras instituciones del Estado bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Que por eso, el gobierno del cambio, como ellos lo denominan, prepara un paquete de medidas internas para evitar que actos de corrupción sigan ocurriendo en este gobierno. Tenemos que hacer más. Estamos pensando en unas medidas adicionales de lucha contra la corrupción desde el propio gobierno y en cuanto las tengamos ya más perfiladas, cosa que será muy pronto, las pondremos en vigor y por supuesto se las comunicaremos. ¿Y eso vendrá en un proyecto de ley o son administrativas? No, de medidas de inmediata aplicación de gobierno, no legislativas. ¿Lo de la mesa técnica? No, adicionales a la mesa técnica. Para el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la mejor manera de combatir la corrupción es dejar que opere la justicia. Garantizarle a la Fiscalía General de la Nación, al Poder Judicial, su independencia y obedecerle y acatar todas sus decisiones. Entonces, digamos que por ahora lo que hay, o menos lo que yo conozco, son denuncias de prensa. Pero la justicia, si esas denuncias de prensa son ciertas, actuará y el gobierno acatará todo lo que haga la justicia. Pero además, fíjese usted cómo el presidente ha prescindido de los servicios de estas personas solo con los señalamientos de prensa, sin que todavía la justicia haya dado su dictamen. Dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que será el propio presidente Gustavo Petro quien anuncie las medidas anticorrupción en los próximos días. Y el Senado de la República fue escenario hoy de un intenso debate entre opositores y defensores del gobierno Petro. Partidos de oposición, como el Centro Democrático, pidieron suspender el trámite de las reformas propuestas por el gobierno debido a los actos de corrupción que salpican al Ejecutivo. Y aquí la lista ya es bien larga. Se inician con el hijo del presidente recibiéndole la plata a los políticos corruptos, a personas en extradición, acusado por enriquecimiento ilícito porque nos dicen que la plata no llegó a la campaña porque el hijo se la robó. Pero también está investigado el hermano del presidente, que estuvo recorriendo las cárceles, ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político y hasta plata, senadores, dicen que le logró sacar a los presos. Pero eso no queda ahí, porque después viene la financiación de la campaña. Por eso, desde este partido pedimos la suspensión de la discusión de las reformas al Congreso en general. Desde este partido pensamos que es preferible suspender nuestra labor a que se estén tomando decisiones motivadas por presuntos hechos delictivos del gobierno que han encontrado eco en algunos que les han apoyado sus reformas aquí. Hoy aquí se rasgan las vestiduras aquellos partidos que engrosaron la lista de 257 dirigentes políticos, incluidos 9 gobernadores, 58 congresistas, entre ellos 4 expresidentes del Congreso que fueron condenados por vínculos con la mafia y el paramilitarismo. El ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, reveló hoy unas conversaciones con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quien acusa de haber recibido 1.000 millones de pesos de los recursos del millonario contrato para la compra de los carrotanques para La Guajira. Sneider Pinilla, otrora mano derecha de Olmedo López en gestión del riesgo, declarará mañana ante la Fiscalía para sustentar el principio de oportunidad que ha pedido. El día de mañana, en el interrogatorio que tenemos, entregaremos las diferentes pruebas. No puedo hablar más sobre los temas del proceso.
Como se sabe, Pinilla ha hablado de sobornos por 4.000 millones de pesos que supuestamente entregó a los presidentes de Cámara y Senado. Hoy difundió unas conversaciones con Andrés Calle, presidente de la Cámara, que se habrían dado en el contexto de dicha acusación. El director me mandó para reunirme contigo. Me dices dónde puedo llegar a esa hora. ¿En un sitio? Sí, señor. Algo reservado, por favor. Pinilla también recibió hoy de la Fiscalía un esquema de seguridad para garantizar su comparecencia, pues en el pasado le ha quedado mal a los fiscales. Pedirle perdón al país y a la sociedad por los actos que se presentaron. Segundo, le doy gracias a la Fiscalía General de la Nación porque a partir de hoy ya cuento con un esquema de seguridad. El presidente del Senado, Iván Name, se defendió ante la plenaria de la corporación de las acusaciones en su contra por presunta corrupción relacionada con la unidad de gestión de riesgo. Aseguró que nunca ha recibido dineros ilícitos. Aunque varios miembros de su partido, la Alianza Verde, le solicitaron la renuncia a la presidencia del Congreso, el senador Iván Name se defendió y dijo que nunca ha recibido un solo peso corrupto. No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al decir que lo recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente. Agregó que todos los congresistas son testigos de que él no apoya las reformas del presidente Gustavo Petro. Es contraevidente decir que el presidente del Congreso fue fletado. Es una mentira. Una calumnia. El presidente del Congreso dijo que quien hoy lo acusa es un corrupto que debe responderle a la justicia. Esas acusaciones infundadas, realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial, respaldadas por un abogado con prontuario internacional, no sé con qué tarjeta de abogado litiga todavía hoy. Eso habremos de preguntarlo a los encargados de esa responsabilidad. El senador Iván Name le confirmó a Noticentro 1 CMI que su abogado defensor en este caso va a ser Jaime Lombana ante la Corte Suprema de Justicia. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, calificó de bandido al exdirector de la entidad, Olmedo López, quien hoy se presentó a la Fiscalía. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, arremetió nuevamente contra su antecesor, Olmedo López. Habló de lo que encontró en la entidad. El señor Olmedo López ya hace unas confesiones y busca un principio de oportunidad y hoy puedo decirle bandido. Se lo puedo decir. Y es un bandido. Reclamó castigo para los responsables de los episodios de corrupción en los que se ha visto envuelta esa entidad. Esto no empezó en este gobierno, pero se acabó en este gobierno. Carlos Carrillo pidió disculpas a los habitantes del municipio de Piojó, en el centro del Atlántico, en donde después de 18 meses de un deslizamiento que destruyó más de 200 viviendas y un cementerio, apenas se ha dispuesto un lote, pero no se ha puesto ni siquiera la primera piedra. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, reapareció. Se dirigió a la plenaria este martes luego de las acusaciones sobre haber recibido sobornos. Durante la sesión, varios congresistas pidieron su renuncia. Andrés Calle, presidente de la Cámara, señalado como uno de los supuestos involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, acudió a la plenaria, pero guardó silencio sobre los señalamientos. No obstante, sus compañeros no hicieron lo mismo y lanzaron dardos contra él y contra el gobierno nacional. Y reitero señalando que la garantía que se necesita para que estos debates puedan darse de manera transparente es que usted, señor presidente Andrés Calle, que es quien hoy está denunciado, pues se aparte de su cargo como presidente de la Cámara, y lo mismo con el presidente Iván Name del Senado de la República. Que hoy sesionemos como si nada sucediera en Colombia y como si no hubiéramos pasado el peor fin de semana de este Congreso por cuenta del escándalo de corrupción que hasta ahora el país está conociendo.
Desde el Pacto Histórico aseguran que los funcionarios del gobierno implicados en la trama de corrupción tendrían vínculos con Cambio Radical. Pues bien, quiero decir que los corruptos se metieron al gobierno del presidente Petro para financiar las campañas de los opositores al presidente Petro. Entonces resulta que ¿de dónde viene el señor Snyder Pinilla? Viene a hacer campaña con el señor Aguilar de Cambio Radical. Según las denuncias, Calle habría supuestamente recibido 1.000 millones de pesos de contratos de gestión del riesgo. Tras un intenso debate sobre el alcance del proyecto, la Comisión Primera suspendió hoy la aprobación de la reglamentación de la jurisdicción agraria. La iniciativa, calificada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, como fundamental para lograr resolver los problemas judiciales de la propiedad de la tierra en el campo por medio de jueces especializados, es rechazada por partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático, que expresaron además las reservas que tiene la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la iniciativa. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, dijo que le pedirá al presidente Gustavo Petro que suspenda el cese el fuego con aquellos frentes del ELN que reinicien la práctica del secuestro. También dijo que va a recomendar a la delegación de paz del gobierno con esta guerrilla que espere hasta que termine el 6º Congreso del ELN para que el ELN diga si le va a apostar a la paz o a la guerra. Una posibilidad de paz y una posibilidad de guerra. El comisionado se sumó a la delegación de paz para rechazar el anuncio del ELN de volver a los secuestros económicos. Con la preocupación y la indignación que corresponde. Indignación que ya ha sido manifestada por la jefa de la delegación, Vera Grave, a través de un comunicado, pero también creo que de todos los colombianos, porque eso es faltar, digamos, a los acuerdos que hicieron en el ciclo quinto y sexto de estas conversaciones con el ELN. En una entrevista con Caracol Radio y con CMI, el comisionado dijo que le pedirá al presidente de carácter inmediato que suspenda el cese del fuego contra los frentes del ELN que practiquen el secuestro. Le voy a solicitar al presidente de la República que emita un decreto suspendiendo la prórroga del cese al fuego, no solamente con el ELN, sino con todo frente guerrillero o de cualquier tipo que incurra en esa práctica, ya sea planificando acciones, ejecutándolas, reteniendo gente o cobrando secuestros. Y el Ejército de Liberación Nacional. Mañana se conocerá la posición oficial del gobierno frente a la reunión prevista en Caracas con el ELN el 20 de mayo para la firma del primer punto de la agenda, que es la participación de la sociedad civil. Y desde Barranquilla, en una jornada de gobierno con el pueblo, el presidente Gustavo Petro dijo que los secuestros del ELN solo los llevarán a traquetear. El presidente llamó al ELN a practicar tesis de su fundador, el sacerdote Camilo Torres, para alcanzar la paz. La tesis de Camilo Torres, él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz. Ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas. Secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Volvió a cuestionar prácticas de traquetos, como llamó lo que hace la guerrilla. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo. Y eso tenemos que tenerlo claro. El ministro de la Defensa, por su parte, llamó la atención del ELN para que reverse su decisión de volver al secuestro. No, esta es una decisión realmente muy grave que debe ser reconsiderada por esa organización. Esto puede afectar todo el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. El ministro acompañó al presidente en el encuentro Gobierno con los Barrios Populares que se cumplió en Barranquilla. La delegación del gobierno en los diálogos con el ELN cerró filas. Dijo que no acepta la decisión de esa agrupación de retomar el secuestro. La posición unánime se tomó en una reunión en la Casa de Nariño. Tras una reunión de emergencia en Palacio, la delegación del gobierno para los diálogos con el ELN fijó una posición unánime sobre el secuestro. La postura es una postura unánime, el secuestro no va.
Esto es un inamovible con respecto a la manera como hay que tramitar las diferencias con el ELN. La FORIM advierte que el secuestro no se permitirá bajo ninguna circunstancia y si el ELN no reconsidera la decisión, su continuidad como negociador podría estar en riesgo. En mi caso particular, para mí es una situación muy compleja porque mire, tengo en este momento 2 secuestrados de ayer, uno en Arauca y otro en Casanare. Evidentemente es una situación no sostenible. Los países garantes del proceso con el ELN, a través de este comunicado, rechazaron la decisión del grupo guerrillero y mostraron su preocupación por lo que consideran una grave violación al derecho internacional humanitario. Hay que detener de forma indefinida y definitiva la práctica condenable e inhumana de los secuestros, sin condiciones y sin una compensación económica, razón por la cual no existe ninguna relación entre un nuevo fondo multidonante y la suspensión de esta práctica. De los familiares de los secuestrados. Mañana, el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, emitirá un comunicado sobre la posición del gobierno tras el inesperado anuncio del ELN de retomar la práctica del secuestro. El Frente Comuneros del Sur, que opera en Nariño, anunció que se separa del ELN de la conducción del Comando Central. Sin embargo, advirtió que se mantiene en los diálogos regionales para buscar la paz. Durante 7 días, el Frente Comuneros deliberó en una asamblea en la cual tomaron la decisión de abandonar el ELN. De manera unánime, la asamblea define declarar la ruptura con el Comando Central COSE y la Dirección Nacional DN. Lo anterior conlleva a no aceptar el trato de agresión y el actual modelo de conducción desde el exilio político. Así las cosas, para el gobierno ya será más fácil iniciar los diálogos regionales con este grupo y promover su desmovilización, entrega de armas y paso a la vida civil. Las fuerzas militares denunciaron que pobladores y disidencias vestidas de civil están impidiendo los patrullajes del ejército en el Caquetá. Este es el video publicado en redes sociales donde se ve a miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco, donde pidieron a una tropa del ejército salir de la vereda El Triunfo en San Vicente del Caguán. Vestidos de civil, advirtieron a las fuerzas militares que se trataba de líneas rojas que no podían pasar. La verdad, muy sinceramente, que usted se comunique con su comandante a que reconozcan a que cometieron un error y se retiren del área. Porque si no, pues nosotros ya hay líneas rojas. Ante el hecho, las fuerzas militares respondieron. Aproximadamente 150 personas llegaron al lugar portando bastones, presuntamente bajo la influencia de integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, obstruyendo así el cumplimiento del deber constitucional por parte de las fuerzas militares, lo cual constituye un acto punible. Afirmaron que esto irá al mecanismo de verificación y monitoreo. Estos sucesos han sido reportados al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación y se tomarán todas las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes. El hecho habría ocurrido luego de realizarse el desembarque de tropas en esta zona rural del departamento de Caquetá. En el Cauca continúan los combates entre disidencias y el ejército. Ante la crisis de orden público, el gobierno autorizó el envío de 200 uniformados que salieron en 2 grupos. Mientras tanto, en Popayán se llevó a cabo el sepelio de 4 militares que perdieron la vida en medio de los combates. Un ganadero fue secuestrado en las últimas horas en Cravo Norte, en Arauca. La víctima de plagio fue identificada como Uriel Libardo Parales. Fue sacado por la fuerza de su finca por hombres que aparentemente se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC. La Superintendencia de Salud intervino en la subred de salud del Centro Oriente de Bogotá tras detectar más de 30 deficiencias en la atención de usuarios. Los bienes, saberes y negocios de la Subred Centro Oriente de Bogotá ahora están en manos de la Superintendencia de Salud luego de una intervención forzosa. Se está poniendo en riesgo y en peligro la vida de las personas atendidas en esta subred, dado que no se han cumplido con ninguna de las órdenes que se han implementado por parte de la Superintendencia para mejorar distintas situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas al interior de la subred, como la falta de medicamentos, la falta de insumos y ningún acto administrativo para empezar a corregir estas grandes falencias. Desde el Consejo de Bogotá, el secretario de Salud de la capital se pronunció. Tiene dificultades, pero era más fácil sacarla en trabajo en equipo, era más fácil sacarla entre los dos y hoy nos intervienen
la subred Centro Oriente. El distrito está en disposición de trabajar en equipo, el distrito está en disposición de sacar, porque es nuestra gente la que sufre, es nuestra gente. Allá están los trabajadores de la subred Centro Oriente, allá están preocupados de cuál es su situación. Me había sentado más de 10 veces con ellos para establecerles cuál era el plan de trabajo. Según la Supersalud, son más de 30 las deficiencias que presenta la SURREP. Y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indicó que por lo menos 2 meses tardará la contingencia por el cambio en el modelo de salud de los docentes. Advirtió que los servicios están garantizados. Ayúdenme, ustedes como profesores, ayúdenme. Que lo que hizo FECODE está mal, lo que está haciendo el ministerio está mal. Sobre las críticas y quejas realizadas al FOMAC y a la FIDU Previsora por el nuevo sistema de salud para los docentes, esas entidades aclararon que no se ha suspendido el servicio en ninguna categoría. Estamos trabajando 24/7, tenemos un equipo ampliado para la contingencia tenemos un cálculo de que eso va a durar al menos 2 meses, no se ha interrumpido, tenemos en este momento más de cerca de 2.800 prestadores, de los cuales cerca de 600 son prestadores primarios y los otros son prestadores complementarios. Desde el 1 de mayo a la fecha, solo las quejas a través de llamadas telefónicas ascendieron a 12.000. Lo que le pedimos también a los maestros que tienen esa situación, que como le digo, nosotros la entendemos, la comprendemos y tenemos la responsabilidad de resolverla, esa es nuestra responsabilidad y la estamos asumiendo. Entonces es que tengan toda la tranquilidad de que lo estamos haciendo y de que lo vamos a hacer. Estas son las largas filas de docentes que buscan respuestas a las dudas que tienen sobre la continuidad de los servicios en su sistema. En otras noticias, desde la empresa encargada de la construcción de las líneas de transmisión de energía para abastecer a Bogotá, alertaron sobre la posibilidad de un inminente racionamiento energético en la capital del país y en los departamentos de Boyacá y Meta. El próximo año podrían iniciar racionamientos energéticos en la capital del país debido a la falta de infraestructura para satisfacer la actual y futura demanda. Podría empezar a existir racionamientos programados para evitar que la demanda supere la capacidad que tiene el sistema. ¿Y cuándo empezarían esos racionamientos? Las proyecciones de crecimiento de demanda y de comportamiento del sistema nos dicen que si no hacemos las inversiones e interconectamos o construimos la línea de transmisión, eso podría pasar hacia el final del 25, principios del 26. El aumento en la construcción de vivienda en los municipios aledaños a la capital y los futuros proyectos de movilidad como el Regiotram y el Metro de Bogotá hacen que la demanda de energía se acerque a la capacidad de oferta que se tiene. Es por ello que se hace urgente la construcción de líneas de transmisión de alta tensión para traer energía desde otros puntos de suministro, obras que están detenidas por la falta de licencias ambientales. En este momento las obras tienen un 25% de avance y la empresa estima completarlas 18 meses después de recibir las licencias ambientales. Se agrava la emergencia en La Mojana ocasionada por la ruptura del dique debido a la fuerza de las aguas del río Cauca. En alerta continúan las poblaciones de La Mojana tras el rompimiento del muro de contención en el sector conocido como Caregato. De acuerdo con el alcalde del municipio de San Jacinto del Cauca, aunque el nivel del río ha bajado, la situación sigue siendo crítica. Son al menos 400 familias en la zona las que han resultado afectadas tras el desbordamiento del río Cauca. De las familias saliendo de sus casas, saliendo de su región inundada con todo perdido. Mañana se realizará un puesto de mando unificado liderado por la Gobernación de Bolívar en Cartagena con todas las autoridades competentes para hacerle frente a la situación. La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por el término de 12 años al superintendente de subsidio familiar Luis Guillermo Pérez. El Ministerio Público inhabilitó por 12 años al superintendente Pérez Casas al hallarlo responsable de faltas disciplinarias gravísimas, como haberle pedido una contribución económica voluntaria a las cajas de compensación para financiar la paz total en Buenaventura, y también le atribuyen el haber modificado arbitrariamente unas listas de elegibles para cargos de directores y agentes interventores de las cajas de compensación. El superintendente Pérez se reintegraría a su cargo mañana tras culminar los 6 meses de suspensión provisional que le impuso la Procuraduría en el marco de esta investigación. Se agudiza el conflicto en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional luego de la posesión del nuevo rector Ismael Peña.
muy esperanzadora. La sesión citada para hoy por la ministra de Educación Aurora Vergara como presidente del Consejo Superior Universitario no se desarrolló por falta de quórum para revisar la posesión de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Le hacemos un llamado a estos 4 miembros del Consejo Superior a que acudan al próximo llamado del Consejo Superior. Está en juego el derecho a la educación de miles de jóvenes. Uno de los integrantes del Consejo que no asistió a la sesión aseguró que la elección del rector es legítima. El ministerio, en cabeza de la ministra, está tratando de inducirnos a cometer un delito. Ya el profesor Ismael Peña fue designado rector de la Universidad Nacional de Colombia y le estamos pidiendo a la Procuraduría y también al Consejo de Estado que intervengan para que muestren que el proceso realizado no solamente es legal, sino que sigue las normas que la Universidad Nacional tiene desde hace muchos años. La Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Justicia para que presente un proyecto de ley que reglamente la maternidad subrogada o el vientre de alquiler. El vientre de alquiler es un contrato que pacta una mujer que brinda su cuerpo para embarazarse y dar a luz a un individuo que no tendrá vínculo con ella y pertenecerá a otra familia, por lo general extranjera. El fallo de la Corte pide que se reglamenten los asuntos concernientes a la nacionalidad de esos bebés y al registro civil, planteando que se prohíba que la mujer que alquila su vientre aparezca como madre biológica, con algún tipo de filiación o derechos sobre el niño que negoció. Es necesario prevenir la vulneración de los derechos de niños y niñas a la nacionalidad, así como los riesgos de apatridia y la incertidumbre frente a la afiliación legal. El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, advierte que la falta de una legislación genera riesgos para los niños gestados en vientres de alquiler. Para Ibáñez es necesario la incorporación de prohibiciones dirigidas a evitar que la gestación subrogada se convierta en un vehículo para la trata de personas, la venta de niños y, a su vez, la incorporación de salvaguardias para su prevención. La plenaria de la Cámara discutió en último debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Mañana se votará esta iniciativa. Un duro debate se dio hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes entre animalistas y taurinos en el marco de la discusión por el proyecto de ley que prohibiría las corridas de toros en todo el país. Mañana el Congreso tomará una decisión final sobre esta ley. Temas como el cannabis tienen que moderarse, no prohibirse, pero una cosa es el cannabis y otra cosa es una fiesta que hace sufrir animales. En Manizales los que trabajan en una semana, con eso recogen con lo que viven 6 meses. El alcalde de la ciudad de Manizales dijo que con la prohibición de la actividad se afectaría la economía de su ciudad. Se generan cerca de 1.500 empleos directos, pero cada empleo directo genera 5 empleos indirectos. Mientras que el alcalde de Duitama dice que es posible reactivar la economía tras el cierre de las plazas de toros. Se reconvirtió y funcionan para escenarios de la cultura, para conciertos, para música clásica, para el deporte. El proyecto de ley contempla que el gobierno tiene 3 años para que se construya un plan de reconversión económica para las personas que dependen de la actividad en las plazas tras la prohibición de las corridas. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, defendió la ejecución de su cartera y dijo que no es sencillo crear una institución desde cero. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad acudió ante el Congreso para responder sobre el funcionamiento de su cartera y las denuncias sobre falta de ejecución. Le recuerdo que este ministerio es un ministerio que está en construcción. Hacía 100 años no se construía una institución de cero y nosotros en tiempo récord ya tenemos hoy proyectos para que arranquen en su ejecución. Francia Márquez también fue cuestionada por la situación de violencia contra las mujeres y las medidas de prevención. Y hemos trazado un plan de acciones desde cada una de estas instituciones para mejorar las rutas que permitan brindar una atención adecuada a esta situación. Sin embargo, también lo hemos manifestado que estas violencias tienen que ver con una conducta patriarcal, machista. Congresistas señalan que el ministerio tiene una ejecución inferior al 1%, siendo uno de los que presenta el más bajo desempeño. Las autoridades capturaron a alias Toño, un narco invisible que pretendía imitar al extinto Pablo Escobar.
El nuevo denominado Pablo Escobar sería también proveedor de municiones y explosivos para el grupo criminal Tren de Aragua, tanto en Bogotá como en diferentes departamentos del país. Al parecer, haciendo alianzas con narcotraficantes y enviando cocaína desde Colombia hacia Venezuela. Un narco invisible que comenzó como lanchero de la mafia y terminó colgando en su cuello cadenas de oro de hasta 70 millones de pesos. Se encontraron 40 millones de pesos, $3.200. Se encontraron joyas valoradas aproximadamente entre 200 y 300 millones de pesos. Según las autoridades, estaba construyendo su propia versión de la mítica Hacienda Nápoles, la cual llegó incluso a contar con hipopótamos y otros animales salvajes. Estaba construyendo varias edificaciones, piscinas comparadas con la Hacienda Nápoles en su época. A través de testaferros adquirió vastos terrenos en Paratebueno, en la frontera con el departamento del Meta. La Procuraduría General de la Nación reiteró a la JEP una petición para que expulse al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso de dicha jurisdicción. La JEP ya rechazó anteriormente una solicitud de la Procuraduría en similar sentido. La Procuraduría alega que el sometimiento de Mancuso provocará que éste no tenga obligaciones de reparar a sus víctimas. A pocos días del paro de taxistas, el Gobierno Nacional anunció el monto del subsidio que recibirá el gremio en compensación por el alza en la gasolina. El Departamento para la Prosperidad Social dio a conocer el monto que recibirán algunos taxistas como compensación por el alza en la gasolina. Vamos a girarle a los taxistas que estén sismenizados. Hemos calculado que son unos 21.000 y se les va a girar 453.000 pesos. No todos recibirán el subsidio, solo aquellos que estén en el Sisbén. La ayuda económica será por única vez, beneficiando hasta 2 conductores por vehículo. Muy pronto, creo que el mes entrante, estamos a punto de firmar ya ese convenio. Los beneficiarios deben tener, entre otras cosas, licencia, SOAT y revisión técnico-mecánica al día. Y el gremio de taxistas en Bogotá anunció que se irá a paro el próximo 14 de mayo. La falta de control a las aplicaciones de transporte en vehículos particulares y motos es la principal razón del paro anunciado. Al ver tanta ilegalidad desbordada, el tema de la competencia desleal que nos están formando los carros particulares y las motos en el sistema de los precios, las tarifas van por debajo de nosotros casi el 40 o el 50% de lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Este martes nuevamente se reunieron con el Ministerio de Transporte sin avance alguno. Lastimosamente tenemos el mismo contentillo de siempre, que sí, que no, le mandamos la pelota por un lado, tirámosla aquí, que la culpa no es del ministerio, que es resorte de la Secretaría. El próximo 14 de mayo será el paro de taxistas en Bogotá. En Estados Unidos, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels testificó en el juicio contra el magnate Donald Trump. Israel tomó el control de la frontera de Rafah. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La actriz porno Stormy Daniels, quien supuestamente tuvo una aventura con el expresidente Donald Trump, describió en el juicio penal cómo fue su relación con el exmandatario en el año 2006. Sin embargo, el republicano negó haber tenido una relación con la actriz. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos declaró la alerta para el estado de Oklahoma en el centro-sur del país ante la posibilidad de fuertes tornados. La entidad indicó que durante esta semana existe un riesgo de alto o moderado con este fenómeno climático que deja hasta el momento una persona sin vida. El ejército de Israel tomó el control del cruce fronterizo de Rafah con Egipto, luego de llevar a cabo una operación militar en la que abatieron a 20 milicianos y dejaron al menos 100 civiles heridos. Entre tanto, las negociaciones para un alto al fuego entre Israel y Hamás tambalean. Las utilidades de Ecopetrol disminuyeron 29% entre enero y marzo de este año. Sin embargo, la producción de petróleo superó los 740.000 barriles diarios. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, presentó los resultados financieros de la empresa más importante del país durante el primer trimestre del año, en los que se refleja una caída de las utilidades al pasar de 5,1 billones de pesos obtenidos en 2023 a 4 billones de pesos en 2024. El directivo explicó que una de las razones para esta caída tiene que ver con una tasa de cambio fluctuante, donde el dólar pasó de tener un precio promedio de
4.760 pesos a 3.915 pesos. Otros factores tienen que ver con mayores costos de producción. También los costos asociados a atender nuestras necesidades propias de electricidad y de gas, el fenómeno del Niño. Eso generó un mayor incremento en los costos. Las cifras oficiales muestran que la producción de Ecopetrol ha ido incrementándose en los últimos 4 años, al pasar de 676.000 barriles por día en 2021 hasta más de 741.000 barriles en 2024. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reveló que el emisor modificó al alza el pronóstico de crecimiento de la economía para este año. De acuerdo con el informe de política monetaria del Banco de la República presentado este martes, las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana mejoraron para el cierre del año. Las cifras pasaron del 0,8% al 1,4% debido a una mejora por el consumo de los hogares que tendrán una mayor disponibilidad de compra en el segundo semestre del año. Parte de ello por la reducción que viene presentando las tasas de interés, hoy en 11,75% gracias a que la inflación sigue cediendo. Pero la perspectiva es que crecemos este año más del doble de lo que crecimos el año pasado y el año entrante crecemos a un ritmo ya acorde con el potencial. El gerente del emisor durante un debate en la Comisión Tercera de la Cámara dijo que aún se mantienen riesgos inflacionarios, lo que obliga a una reducción de tasas de forma gradual. Todavía estamos en un proceso de ajuste, en un proceso donde la inflación tiene que bajar, pero para 2025 ya con la expectativa de que la inflación estaría con la meta. Se estima un costo de vida de 5,5% para 2024. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la DIAN rendir cuentas sobre su gestión tributaria y el recaudo de impuestos. De esta manera, el jefe de la cartera pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN rendir cuentas de toda la gestión de recaudo tributario al cierre del primer trimestre del año. Las cifras que muestran incumplimiento de la meta no le cuadran al funcionario y por eso el llamado enfático a esta entidad. Se suma la advertencia de un faltante de recursos por 10 billones de pesos por concepto de litigios. La gestión fiscal es el papel que le compete a todas las direcciones de impuestos, porque si se trata simplemente del recaudo voluntario, pues cualquier dirección de impuestos funciona con poca gente y tecnología. El funcionario anunció que se construye el paquete de proyectos para la reactivación. Se envió mensaje de urgencia al Congreso para el proyecto que busca ampliar el cupo de endeudamiento. Que sinceremos cuál es la deuda externa de Colombia, porque en el 2021 quedamos con un cupo de endeudamiento, pero con deudas por fuera del cupo. El ministro participó del debate de la Comisión Tercera de la Cámara. Los productores de maíz se declararon en crisis debido a la caída de los precios del cereal y a las pérdidas generadas por el cambio climático. Mientras en mayo del 2023 el precio promedio del maíz colombiano por kilo era de 1.800 pesos, en mayo de este año la cotización ha caído a 1.100 pesos, generando una crisis en el sector. El principal problema es que los precios han caído un 40% en el mercado internacional, un 30% por situación desfavorable en la tasa de cambio, que favorece más la importación que la producción local. En Colombia, el mercado del maíz se compone de 1,8 millones de toneladas por año en producción local, mientras que hay 5,8 millones de toneladas que entran al año al país, generando una competencia desigual, por lo que los productores piden al gobierno medidas de salvaguardia para preservar más de 300.000 empleos. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, pidió apoyo a la fuerza pública y a la Cancillería para atender las denuncias sobre presencia de pesqueras extranjeras en la zona marítima de San Andrés. La ministra de Agricultura dijo que pedirán asistencia a la fuerza pública ante las denuncias sobre la presencia de pescadores de otros países en territorio colombiano. Vemos todos los días esas denuncias que hay sobre el aprovechamiento irracional de recursos pesqueros por parte de navieras que no son nacionales. La jefe de la cartera de Agricultura dice que es urgente una intervención de la fuerza pública para garantizar la labor de los pescadores en San Andrés.
Hacen prácticas que no son aceptadas, de, por ejemplo, establecerse encima de lugares de reserva para la reproducción de peces, de los bancos de peces, haciendo una pesca irracional que no está conforme tampoco con las normas internacionales. Y yo creo que desde la Cancillería hemos venido poniendo en alerta a la Cancillería esta situación para poder también activar los mecanismos que competan desde las relaciones internacionales. La ministra acudió al Congreso para explicar las medidas que se han adoptado en la isla y su territorio marítimo. El exgerente de Afinia, filial de EPM, Javier Lastra, negó los señalamientos hechos por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre posibles actos de corrupción en la empresa. En diálogo con Noticentro 1 CMI, Javier Lastra negó que llegó a la gerencia de Afinia a cambio de $8 millones y dijo que no tiene ningún vínculo con el excongresista William Ortega. No tengo ningún tipo de relación. Sé quiénes son porque son figuras públicas, pero yo no tengo ningún tipo de relación con ellos. Es más, y con el alcalde yo no lo conocía anteriormente. Dijo que llegó a la gerencia por un concurso de méritos a través de una casa de talentos y no por ser una cuota política. Salgo seleccionado de ese proceso a través de una firma cazatalentos, con pruebas técnicas, entrevistas, todo lo que exige un proceso para elegir a un alto ejecutivo. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM aseguró que Afinia hoy enfrenta una crisis financiera y reaccionó a las declaraciones del exdirectivo. Como dicen por ahí, tras de gordo hinchados. El mandatario entregó declaraciones durante una nueva junta extraordinaria convocada en EPM para buscar salidas a la crisis financiera de Afinia. El gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, reveló un crecimiento en la producción y exportación de café. En su primer año de gestión, el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, entregó un balance positivo en materia de producción y de exportaciones. Reiteró la disposición institucional para trabajar en conjunto con el gobierno. Para la producción, 12 meses ya se llega a 11.6 millones de sacos, lo que significó un alza del 7%. Solo en abril crece 31% y en el año corrido más del 16%. Las exportaciones suben más del 10% anual. Vamos en camino para la recuperación que hemos querido hacer de la producción cafetera. Anunció la puesta en marcha de centros de industrialización para la transformación del café a nuevos productos. Son 4 centros, de los cuales 2 estarán en Neiva y en Manizales. Acompañaremos al caficultor a que haga ese tránsito en la cadena de valor y tenga la posibilidad de participar en mayor rentabilidad para generación de progreso y riqueza. El plan de austeridad sigue en firme y ya presenta una reducción del 16% en los gastos administrativos y de operación desde la central de Bogotá. Las exportaciones cayeron 14.2% en marzo según el DANI. Las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas reportaron una caída del 15.5%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,05% a 1.380 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 3,16% a 10.440 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 3,29% a 35.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,12% a 33.240 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.884 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.194 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 96 centavos. El azúcar se transó en 19,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.270 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.